Inicio hoy al tema séptimo, órganos y formas de producción normativa. Recuerden siempre que tenemos el programa para ubicarnos donde estamos. Estamos en realidad en la unidad 3. La unidad 2 nos ocupó fundamentalmente de la norma. La norma, su integración en un orden jurídico, los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora vamos a introducirnos más profundamente para ver quién hace las normas y cómo se hacen las normas, que es el tema que el programa pregunta como órganos y formas de producción normativa. Este tema, junto con los que vienen a continuación, forma lo que se llama creación y aplicación del derecho. Fíjense que esta unidad ocupa desde el tema 7 al tema 11 incluido. Y entonces, en ese lapso se desarrolla un aspecto importantísimo del derecho, que son la creación del derecho y luego cómo se aplica esa creación en los casos concretos. Esto pone en juego tanto a las autoridades oficiales como a los particulares que estamos generando la comunidad. Y este tema normalmente fue conocido como el tema de las fuentes del derecho. Por eso el programa plantea en órganos y formas de producción normativa las denominadas fuentes del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos hablar de órganos y formas de producción normativa más que de fuentes del derecho. ¿Por qué? Porque la palabra fuentes en realidad es una palabra muy ambigua. Se ha usado, por ejemplo, para referirnos al sentimiento jurídico, a la naturaleza humana, a Dios. Por ejemplo, en nuestro preámbulo dice Dios, fuente de toda razón y justicia. Entonces ocurre que ese hecho de que la terminología se utilice en distintos aspectos que no son relevantes o no son similares en el caso concreto, ha hecho que nosotros abandonáramos la expresión fuentes del derecho. Sin embargo, y acá viene lo más importante, con la sanción del nuevo Código Civil Comercial en el 2015, se ratifica la palabra fuentes, en donde en los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil. Estos tres artículos, que se los estoy mostrando viendo acá, ustedes ya tienen el Código Civil o pueden lograrlo, se encuentran en el título preliminar, es decir, el código comienza con 3 artículos. Uno se llama, el 1, fuentes y aplicación. Fíjense que son las unidades nuestras 7, 8, 9, 10 y 11. El 2 dice interpretación, que forman parte de nuestras unidades 10 y 11 fundamentalmente. Y por último, el 3, el deber de resolver. Bien, estos 3 artículos del título preliminar, capítulo primero, bajo el tema Derecho, son artículos sustanciales para un alumno de teoría del derecho. No pueden desconocerlos. Y fíjense que nosotros, para dar el contenido de estos artículos, estamos dedicándole los temas 7, 8, 9, 10 y 11. Lo que en la Constitución está fundamentalmente el artículo 1 y 2 del Código Civil. La importancia que tiene que el Código Civil haya adoptado esta terminología de fuente nuevamente
es una terminología que tiene una larguísima tradición en el derecho, y la adoptó. Pese a su modernidad, el Código Civil hace que nosotros no podamos desechar ahora de ninguna manera esta distinción entre fuentes formales y fuentes materiales. Teniendo en cuenta que las fuentes formales, como su nombre lo indica, son los modos que existen en el derecho para generar la producción de normas jurídicas. Y a su vez, las fuentes materiales son los motivos que ha tenido el legislador o la autoridad que crea la norma para crear ella, para crearla a esta. Por ejemplo, motivos sociales, económicos, políticos, etc. Cuando existe un problema en la sociedad que debe tener un registro legal porque es necesario para la sociedad, ocurre que el legislador y los legisladores presentan proyectos. Por ejemplo, cuando se trata de una ley, estoy pensando en la ley de adopción. Presentan proyectos para crear o modificar una ley, por ejemplo. O un artículo del Código Civil, que saben ustedes que también es una ley. Entonces, los aspectos formales, ¿cuáles serían? Fuentes formales. Que el legislador es la autoridad que ha dictado la ley. Entonces tenemos el origen del legislador y la forma de producción, la ley. Mientras que si hablamos de fuentes materiales, en realidad hablamos de los factores o elementos que han motivado que esa ley fuera sancionada, que no es lo mismo. Uno es una manera de proceder y una autoridad competente para proceder y dictar una ley, y el otro es qué motivos han existido para que el legislador dicte esta ley. Motivos sociales, motivos económicos, motivos que pueden ser variados, depende de la ley que se trate. En la adopción, por ejemplo, pueden incidir motivos sociales, motivos vinculados con el derecho de familia, motivos religiosos, motivos económicos, muchos tipos de razones para que se dicte una ley. Cuando hablamos de esos motivos o de los factores y elementos que van a determinar el contenido de la norma, hablamos de fuentes materiales. Cuando hablamos de medios de autoridades y de medios de producción y de formas que emanan de una determinada autoridad, estamos hablando de fuentes formales. Las fuentes formales, algunas, están bien mencionadas en el Código Civil. Por ejemplo, el artículo I1 dice: los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, es decir, la ley, la primera fuente, conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. La Constitución, entonces, también es una fuente del derecho. Y, por supuesto, los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y han sido, entonces, por esa razón, agregados a la Constitución. Luego se menciona los usos, prácticas y costumbres, que para nosotros eso sería lo que llamamos costumbre jurídica. Ya lo vamos a ver mejor, no se preocupe. Faltaría acá una fuente que es fundamental, que es la jurisprudencia. Estaba en un proyecto original, no sé por qué razón, que la jurisprudencia, que es la obra que realizan las normas, lo que realizan los jueces al dictar normas en las sentencias o en la jurisprudencia, no figura llamativamente en este artículo, pero debería figurar. Bien, también aparece una fuente en el artículo 2 cuando habla
de las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, que si bien es cierto que deben ser tenidos en cuenta en la interpretación, como muy bien dice el artículo 2, los principios y los valores jurídicos también son fuentes del derecho. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver una situación como abogados que se les ha presentado, lo primero que tienen que hacer es ver cuál es la norma aplicable a esa situación de hecho, para hablar con su cliente y contarle qué es lo que el derecho prevé acerca del problema que está él manifestando. A partir de ahí hay que buscar qué norma es dictada por qué autoridad y qué norma es la que sus clientes dicen los ha afectado. Ustedes me digan que avanzo mucho, pero no avanzo porque para mí ustedes tienen que funcionar ya como abogados. Es lo mismo que si fueran a estudiar cocina, ¿cuándo van a agarrar los elementos de cocina? El primer día. No van a estar esperando. Bueno, ahora también estamos estudiando cómo se resuelve un caso práctico y entonces tenemos que buscar la norma que lo regula. Y para buscar la norma que lo regula, tenemos que pasar a las autoridades o los modos de creación. Entonces, las fuentes formales, me preguntan acá en un chat, las vamos a mencionar ahora bien en un cuadro. Se puede hablar mucho más de esto. De hecho, que ustedes en la bibliografía van a encontrar mucho de esto, sobre todo en lo que refiere a la Constitución, que es la fuente más importante del derecho y que, como ustedes saben, toda la cadena de validez que se va dando entre normas inferiores y superiores, que vimos cuando estudiábamos el normativismo kelseniano, desemboca en una norma fundamental que no es hipotética, sino que es la norma constitucional, que es un hecho histórico, y junto con los tratados de derechos humanos son las normas básicas del sistema jurídico. Ese sistema jurídico está limitado desde el punto de vista formal con relación a esa Constitución y desde el punto de vista material también. ¿Por qué? Porque las leyes, los decretos, lo que sea, ya vamos a ver, no pueden vulnerar una norma o un principio del derecho que está establecido en la Constitución. Entonces, en la Constitución radica y se justifica la validez de todo el ordenamiento jurídico. Muy importante. Segundo, muy importante, que todas las autoridades y las formas de producción normativa surgen de la Constitución o de las leyes. No hay formas de creación normativa que puedan surgir de otras formas, de otros medios. Ocurre que a veces a ciertos grupos de personas se atribuyen la posibilidad de generar normas, pero eso en principio es algo que está fuera del sistema jurídico que nosotros vivimos, que es el sistema jurídico argentino. Vamos a ver entonces ahora, me parece que María Jesús podríamos ya mencionar cuáles son las fuentes formales. ¿Por qué? Porque ya los estamos, ya deben estar inquietos para saberlo. Sí, de hecho están preguntando. Bueno, entonces está claro, como decía Eloy, que abandonamos la terminología fuentes y abordamos el tema desde la perspectiva órganos y formas de producción normativa. Entonces, lo que nosotros invitamos es a reflexionar en cuanto a qué nos referimos cuando decimos órgano de producción normativa y a qué nos referimos cuando decimos formas de producción normativa. A ver, un órgano de producción normativa es toda autoridad
que en el ordenamiento jurídico puede o tiene posibilidad o competencia para crear normas jurídicas. Está claro, ¿no es cierto? Ya el mismo título a ustedes les sugiere un órgano de producción normativa, creación de norma, producción de norma, es alguien que puede crear normas jurídicas. Y según su origen, ahora lo vamos a ver en cuadros para que ustedes lo tengan bien ordenado, según su origen, esa autoridad o ese órgano puede ser oficial o particular, en cuanto que sean autoridades del Estado o que sean los particulares los que están creando las normas jurídicas. Entonces, hasta acá ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico hay ciertas autoridades que tienen competencia para crear normas jurídicas, que pueden ser autoridades del Estado o los particulares. ¿Y qué pasa con las formas de producción normativa? ¿A qué nos referimos con las formas? A ver, ustedes ya saben que norma jurídica en general sería como el género, como esos enunciados con los que se expresa el derecho y que provienen de distintas autoridades. Ustedes en un conjunto, si tuvieran que ejemplificar casos o tipos o especies de normas jurídicas, dirían leyes, decretos, ordenanzas de los consejos deliberantes de las ciudades, decretos del Poder Ejecutivo, bueno, en la Constitución Nacional, si tuvieran que decir ejemplos de normas. Bueno, precisamente cada autoridad o cada uno de esos órganos de producción normativa, el resultado de su producción, el resultado de su creación es un tipo de norma, una forma de norma. Si yo les digo ley, ustedes enseguida asocian, no lo asocian con el presidente o el gobernador o los consejos deliberantes. Si yo les digo ley, ustedes están pensando en normas jurídicas creadas por una autoridad en particular. ¿Me siguen? Esa autoridad es el poder legislativo. Bueno, la ley es la forma que corresponde a ese órgano. Es decir, cada órgano, cada creador de norma tiene su forma particular como resultado de esa creación. El decreto es la forma del Poder Ejecutivo, la ley del Poder Legislativo. Entonces, de modo tal que nosotros así encaramos este tema y ahora vamos a los cuadros. Antes de ir a los cuadros, un comentario cortitísimo. ¿Vieron cuando nosotros pensamos en la validez de una norma jurídica y pensamos en que hay dos requisitos de validez formal y un requisito de validez material? Recién Eloy hablaba de la gravitación o de la importancia, que de hecho está en el punto 2 del programa, la Constitución Nacional como fundamento de la creación normativa. La Constitución es fundamento de la creación normativa, no solo en un aspecto formal, sino también material, como decíamos recién. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el contenido de una norma cualquiera que está en una de las gradas más bajas de la pirámide no puede contradecir el de una norma superior. Pero cuando nosotros concretamente hablamos de órgano creador de una norma y forma de creación de esa norma, estamos casi como articulando con esos dos requisitos de validez formal. ¿Por qué? Porque para que una norma sea formalmente válida, tenía que haber sido creada por la autoridad competente para crear esa forma o ese tipo de norma y siguiendo los procedimientos establecidos para su creación. ¿Se dan cuenta? Bueno, son esos dos aspectos de los que nos vamos a ocupar ahora. Vamos a las placas, si te parece, Aloy, para a partir de ahí ir avanzando. Sí, ya tendríamos que estar en las placas. Bueno, ahí vamos. Es más, están preguntando porque hay dudas sobre las fuentes formales, cuáles son las fuentes formales, cuáles son las fuentes materiales, y qué es un medio de producción. Porque en realidad nosotros decimos que es un medio de producción, pero es la forma en que se hace la ley, la forma en que se hace el derecho. Hacer es un medio de producir, es un medio de crear. Entonces, no hay nada raro atrás de un medio de producción. ¿No? Estamos ahora en una diapositiva que estamos tratando de encontrar. Esto es que matiza en general eso que les acababa de decir.
Pensamos en órgano, hacemos una gran división entre órganos oficiales y órganos no oficiales o particulares, lo que les decía recién. No reviste demasiada complejidad. Entonces, acá ven lo que hablábamos recién. Podemos hacer como una especie de correspondencia. Fíjense los títulos principales que tienen como dos columnas. De un lado, el órgano, y a cada órgano corresponde una forma. Bueno, ahí van a ver que el Poder Judicial tiene dos formas, pero quiero hacerles ver cómo el resultado de la producción es una forma de norma, una forma de producción normativa que es propia de cada órgano. Acá estamos, no entraban todos en la misma placa, acá estamos en una placa que es solo órganos oficiales. Fíjense en la siguiente, órganos particulares, y también la correspondencia con las formas. Bien, los órganos oficiales, dijimos, son autoridades del Estado. En primer lugar, ustedes ven la Convención Constituyente como creadora de la Constitución Nacional, que sería la forma de producción de ese órgano. Si bien no es un órgano permanente, no podemos dejar de incluirlo cuando nosotros estamos ocupándonos de enunciar quiénes son los órganos que crean las normas. Una de las fundamentales normas en la gradación normativa, que es la Constitución, bueno, el órgano que la crea es la Convención Constituyente, que se constituye al efecto de haberse decidido, por supuesto, con mayorías especiales, la conveniencia de una reforma constitucional, se eligen sus miembros, etcétera, etcétera. Funciona la Convención Constituyente y se lleva a cabo la reforma constitucional. Entonces, si estamos hablando de autoridades creadoras de normas y son autoridades oficiales, aparece este órgano. Bien. Luego aparecen los poderes del Estado. María Jesús, quería decir algo con respecto a la Convención Constituyente. Perfecto. Porque la Convención Constituyente a la cual nosotros referimos es la primera Constitución de 1853. Sin embargo, es posible que haya nuevas convenciones constituyentes históricamente. De hecho, las ha habido. Inclusive, por ejemplo, la última ha sido la Convención Constituyente de 1994, que modificó la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, como una norma de derecho positivo que es, por lo tanto, es dictada por los hombres, por la comunidad, por los hombres y mujeres, diríamos, de toda la comunidad jurídica y social de un país, esa convención constituyente permite la modificación de la Constitución Nacional y puede crearse en algún momento que la Constitución Nacional deba ser modificada. El artículo 30 de la Constitución Nacional establece la posibilidad de la modificación de la Constitución, pero establece requisitos muy importantes para resolver el posible llamado a una convención constituyente, como es que necesita los 2/3 del Congreso. Y después, una vez que el Congreso logra esos 2/3 y establece las condiciones en que se debe reformar la Constitución, entonces se debe realizar una convención constituyente. Especialmente, dice el artículo 30, que una vez resuelto que se hace la convención, que resuelta la modificación, debe hacerse una convención constituyente para reformarla. Bien, ahora sí, fíjense ustedes que eso da rigidez a la Constitución. Claro, esta dificultad para reformar la Constitución es lo que permite denominar a la Constitución argentina como una Constitución rígida. ¿Por qué? Porque su modificación requiere requisitos de bastante importancia para que realmente se pueda llevar a cabo la modificación. ¿Eso por qué? Porque es importante que los aspectos ideológicos, principistas y valorativos que la Constitución
establece, así como los elementos de organización del poder y la división de los poderes que establece la Constitución, es decir, que los aspectos dogmáticos y estructurales de la Constitución se mantengan en la medida que no sea imprescindible una modificación constitucional y no se realice una modificación a gusto de un partido político gobernante. Eso ocurre al exigir los 2/3 en lugar de una mayoría simple. Bien. Sigamos entonces, María Jesús, con las otras autoridades. Aparecen los poderes del Estado. Y esto, por supuesto, todas vinculadas con la Constitución, fíjense ahora. Claro. Sí. Acá tiene que tener la Constitución al lado, ¿eh? En estos temas 7 y 8, bueno, siempre tiene que tener la Constitución al lado, pero en estos temas van a ver ustedes cómo... Acá está la Constitución, ¿ves? Claro, todos. ¿Por qué? Porque precisamente en su parte orgánica, en donde se organizan los poderes del Estado, consagrando el republicanismo, bueno, se establecen las competencias de cada uno de los órganos, entre ellos en su ejercicio de su propia función, emanan normas jurídicas. El caso del Poder Legislativo es su función específica, la creación normativa, pero el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en su función administradora, se expresa en distintas modalidades, creando normas jurídicas con la forma de decreto. Bien, entonces, acá Constitución, van a ver ustedes cómo invocamos permanentemente estos artículos. Entonces, aparecen en los órganos oficiales, como autoridades del Estado, los 3 poderes del Estado. Y como se refleja en la parte inferior de la placa, estos 3 poderes incluyen las autoridades provinciales y locales. ¿Qué significa esto? Que toda esta idea que nosotros mostramos de las autoridades oficiales, ustedes lo pueden trasladar al plano provincial y al plano municipal. Aunque en el plano municipal no con la misma terminología, ¿sí? Bueno, ya lo vemos enseguida, pero bueno, eso llévenlo al plano provincial y municipal. Bien, entonces el Poder Legislativo es el que tiene la función propia de creación de normas a través de la forma que es la ley. Bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en la lógica de estos desarrollos? Vamos a ocuparnos del Poder Legislativo, aunque en el programa o en el libro no se desarrolle plenamente, de modo complejo, la constitución del Poder Legislativo, la constitución de cada una de las cámaras, cuánto duran los miembros a quienes representan, cuánto duran los miembros. ¿Se imaginan ustedes que ustedes son estudiantes de carreras que tienen que ver con el derecho, que está el derecho atravesándolo? Un estudiante de cualquiera de las carreras en las que son ustedes no puede desconocer las cuestiones fundamentales que, por supuesto, componen este órgano poder legislativo, ¿entienden? Aunque no esté en el programa expresamente en un punto. Está Trabaja en la Constitución. Está, María. No, ya sé, pero aunque no esté algo específico que uno... Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por supuesto que por ejemplo, recién me estaban preguntando a ver si son los 2/3 del Congreso, así dice la Constitución, los 2/3 del Congreso Nacional. Quiere decir que involucra a todos los componentes del Congreso. Bien. Claro. Pero lo importante es que el Poder Legislativo cuando tratamos la ley, establece el procedimiento de creación de la ley y la noción de las distintas etapas del proceso. Claro, pero eso ya tiene que ver con la forma. Exactamente, sí. Pero yo lo que me refería es que ustedes tienen que tener nociones importantes. Lo más probable es que no la tengan. Bueno, por eso se los recomiendo. No se puede aceptar que un estudiante de abogacía, mucho menos de licenciatura en ciencia política, etcétera, ignore cuestiones tan fundamentales en la organización del poder del Estado como esas. Bien,
Entonces acá constitución, mucha constitución. Entonces la lógica de nuestros desarrollos a lo largo de los temas 7 y 8 es que nosotros vamos a estar en estos cuadros, en esta placa y en esta placa. Entonces, la idea es que trabajemos nociones fundamentales en relación al órgano y nociones que proponemos trabajar respecto de la forma. Por supuesto, de la ley nosotros planteamos bueno, una definición, sus caracteres, su procedimiento de creación, que por supuesto también está en la Constitución, planteamos el comienzo de su obligatoriedad y el fin de su obligatoriedad, planteamos técnicas de elaboración de esos enunciados legales. ¿Qué otras cuestiones planteamos en relación a la ley? Muchas, muchas. Por supuesto que se podría hablar muchísimo más de la ley, pero esa es la lógica. Terminamos de trabajar el órgano y la forma correspondiente y pasamos al siguiente. Pasaríamos al Poder Ejecutivo, nociones con relación al Poder Ejecutivo, nociones con relación al decreto, pasamos al siguiente. Esa es la lógica que les cuento que vamos a seguir a lo largo de estos temas 7 y 8, para que ustedes se ordenen en el desarrollo y el tratamiento de los temas. Significa que desde que nosotros pasamos esta cuestión general de presentación, ustedes, desde que hasta que termine el tema 8, van a estar o en algún órgano o en alguna forma. ¿Se entiende? En algún momento de estos dos cuadros que tienen esta correspondencia. ¿Se entiende? Bien, no sé si querés que nos quedemos en algunas cuestiones en relación a la ley, el hoy, o pasamos. En relación a la ley, ustedes van a encontrar que hay temas que ya hemos visto en otras oportunidades. Bueno, esto es una especie de punteo. Está bien. Tiene que ver con la idea de, ¿no? de conceptual de la ley. Esta placa seguramente la tienen, la pueden obtener. Ya tienen las dos placas, todas las placas publicadas. Acá tienen las etapas, también las tienen. Las invitamos, todo esto es Constitución Nacional. Fíjense lo que les decía, que van a retomar conocimientos ya trabajados anteriormente. Con respecto a acá, estamos todavía en forma ley, tratando algunos temas. El comienzo de la obligatoriedad de la ley. Nosotros ya lo habíamos estudiado en relación a las normas en general, que las normas se clasificaban por su ámbito temporal de validez, en que había normas que tenían una vigencia determinada y otras normas que tenían una vigencia indeterminada, pero siempre determinable. ¿Lo recuerdan? Capítulo 4. Traten de ir articulando así los temas. Ahora estamos pensando esa misma idea, pero en relación a una norma en particular, que es una norma legal. Lo mismo, una norma legal puede tener una vigencia determinada para el comienzo de su obligatoriedad. Y puede ser inmediata, es decir, inmediatamente después de su publicación, diferida, como es el ejemplo del Código Civil, que es una ley, y comercial, que es una ley, y retroactiva. Saben ustedes que esto es excepcional, que en principio no ocurre, que en todo caso quedan a salvo derechos adquiridos, garantías constitucionales, etc. Y la vigencia indeterminada es cuando la ley no establece el día, como es con el Código Civil y Comercial, que establece que el 1 de agosto de 2015 comienza su vigencia. Si no lo establece, entonces se calcula a los 8 días de la finalización de su publicación. Todo esto ya lo vimos. Entonces, retoman eso. Fin de esto sí es nuevo, fin de la obligatoriedad de la ley. ¿Se dan cuenta que estamos en la forma ley y tocando un tema? Cuando comienzan sus efectos y cuando terminan. Con este título, fin de la obligatoriedad de la ley, estoy queriendo ver cómo dice en el programa. Miren cómo dice el programa. Comienzo de la obligatoriedad es la placa anterior. Formas de invalidación, dice el programa. Dos puntos. Derogación y enervación. ¿Qué significa formas de invalidación? ¿Por qué medios o en qué circunstancia una ley deja de tener efectos? Quizás de modo general, depende del tipo de invalidación, o quizás para un caso concreto. Entonces ahí ustedes tienen que distinguir
acá se ve perfectamente en la placa. Dos grandes formas. La primera es la derogación. La distinción primaria que hay entre estas dos formas, la derogación y la enervación, es que la derogación a los efectos, a la ley, se los quita el mismo órgano que la creó, o sea, el Poder Legislativo. Ustedes van a encontrar variantes con unos nombres más o menos difíciles, pero en general piensen, la derogación es cuando el mismo Poder Legislativo le quita efectos, ya sea total o parcialmente a la ley, ya sea reemplazándola o no por un texto nuevo. Y puede ser a su vez expresa o tácita. Ustedes después estudian las variantes de este procedimiento, pero hay algo importante que es que cuando el Poder Legislativo quita efectos a una ley, lo hace de manera general. Esa norma deja de existir como una norma válida en el ordenamiento jurídico. Sale del ordenamiento jurídico, no existe como una norma posiblemente aplicable a un caso concreto. Por otro lado, una ley puede perder efectos y esos efectos se los quita una autoridad diferente del Poder Legislativo. A eso se llama enervación. ¿Por qué? Porque se enerva el efecto en ciertas circunstancias. La primera que ustedes aparece ahí es el desuetudo. El desuetudo es una expresión que se... Sí, es una palabra... Todavía que es la costumbre jurídica y vamos a ir al desuetudo, ¿no? En contra, claro. Cuando de modo general se produce un desconocimiento, o sea, ineficacia, la eficacia lo estudiaron en el capítulo 4 y saben lo que es. Es cuando de modo general... Costumbre contra la ley. Sí, costumbre contra la ley. Se genera de ese modo, de modo general, para que se configure como desuetudo, ¿no? Porque si no es un incumplimiento de la norma. Claro. Para que sea desuetudo y aparezca como operando como enervación del efecto de la norma, tiene que ser con esas características. Claro. Por eso les traigo la idea de ineficacia también. Tiene que ver con... Bien, después la declaración de inconstitucionalidad, ustedes ya se están imaginando que ¿quién es la autoridad que emite o de la que proviene una declaración de inconstitucionalidad de una ley o de una norma que está incluida en una ley? Un juez, ¿no? Ustedes habrán escuchado en algunos casos que se discute que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablábamos de la validez de una norma y hablábamos de la validez material, decíamos, puede ocurrir que una norma que está en una ley contradiga el contenido de una norma de la Constitución Nacional o una norma de un tratado con jerarquía de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces, esa primacía de la Constitución Nacional, esa jerarquía normativa, esa fundamentación de validez de las normas superiores respecto de las inferiores, hace que en un caso concreto un juez tenga que decidir la aplicación de dos normas que aparecen como en conflicto por su contenido y va a declarar la aplicabilidad de la norma superior. Recuerdan, criterios jerárquicos, por ejemplo, para traerles nociones que ustedes ya conocen. Bueno, ese juez que resuelve el caso aplicando la Constitución por sobre la ley, que puede ser más específica, etcétera, etcétera, bueno, lo que está haciendo es declarar la inconstitucionalidad de la ley, enervando el efecto de esa norma legal para el caso concreto. La norma sigue, la norma legal, que es declarada inconstitucional por ese juez y para ese caso concreto, sigue existiendo en el ordenamiento jurídico. No desaparece, solo que se enerva el efecto para ese caso concreto. En otro caso, bueno, vuelve a aparecer esa norma como posiblemente aplicable. ¿Se dan cuenta cómo es? Bueno, entonces, ¿por qué aparece como un supuesto de pérdida de efectos, o como dice el programa, formas de invalidación de la ley? Porque una autoridad distinta del órgano que la creó está quitándole efectos, en este caso para el caso concreto.
declarando que es inconstitucional, declarando que es contraria a la Constitución. Eso ocurre y bueno, concretamente lo que pasa cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma legal es esto, finalmente, enervando, quitando efectos para ese caso concreto. Bien. Luego, vamos de nuevo al tema 4, ustedes cuando clasificaron las normas jurídicas, hubo una clasificación que era conforme su imperatividad y que decía que encontramos normas que son imperativas o de orden público, pero que también encontramos normas que son dispositivas o supletorias, que están en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, para regir cuando las partes no dispusieron en contrario. Eso tienen que ver con cuestiones menores que no hacen a cuestiones fundamentales, por ejemplo, de un contrato, y que las partes pueden disponer en contrario. Cuando las partes disponen en contrario de esa norma que va a regir en caso de ausencia o silencio, entonces lo que están haciendo es enervando, quitando efectos a esa norma que era supletoria, supletoria del silencio de las partes, le están quitando efectos a esa norma para esa relación jurídica concreta. ¿Ven cómo, de nuevo, otra autoridad que es distinta de la que la creó, le quita efectos, esta vez de nuevo para un caso concreto? Convenciones contractuales respecto de normas supletorias. Bien, otra cuestión, bueno, esto tenemos a las placas. ¿Qué otra cuestión? Clasificación en relación al tiempo y al espacio, técnica jurídica. ¿Cómo? No, claro, ya está. Y después tienen un tema que es interesante, que no lo tenemos en una placa, que son los puntos 6 y 7. La técnica jurídica es un tema muy interesante, que por ahí nos va a llevar mucho tiempo desarrollarlo ahora, pero que, bueno. ¿Recuerda cuando nosotros hablábamos de las normas técnicas y que hablábamos en general de la técnica, que qué era? Mostrar los procedimientos, los medios, los recursos que es conveniente implementar para alcanzar un objetivo del modo más rápido, más eficaz, más efectivo. Bueno, la técnica jurídica es precisamente pensar en todo este conjunto de medios que tienen que ver con la operatividad del derecho. Y dentro de la técnica jurídica general, hay una técnica que se ocupa de procedimientos y medios que tienen que ver con la técnica, la elaboración de los enunciados legales. Imagínense ustedes que ya el lenguaje, ya la expresión de las normas, ya la sintaxis, todo lo que implica la expresión en un texto de una norma jurídica escrita, plantea terribles problemas de interpretación. Imagínense si no estaría esa elaboración asistida por una técnica que echa mano de ciertos medios para lograr ese resultado mucho más eficaz, que las normas sean conocidas de forma clara, convincentes, etc. Bien. Y esos medios, para resumirlo, después lo trabajan ustedes solos, esa técnica trabaja medios que son, por un lado, gramaticales y por otro lado son medios lógicos. Los medios gramaticales son el lenguaje, lenguaje que utilizamos, el lenguaje natural, la terminología jurídica, que son términos específicos con significados específicos que aparecen como refiriéndose a realidades más concretas, y el estilo, eso dentro de los medios gramaticales. Y dentro de los medios lógicos aparecen ciertos recursos como los conceptos, las presunciones y las ficciones. Ahí ustedes en el libro tienen muy bien desarrollado este tema, con muchos ejemplos, no van a tener inconvenientes. Pero es otro de los temas, ven que todavía estamos en la ley, es otro de los temas que proponemos analizar respecto de la forma de producción normativa que corresponde al Poder Legislativo. Y finalmente una reflexión acerca de la codificación. Entonces,
¿Qué pasa? Estamos acá, en esta parte del cuadro, ¿no es cierto? Proponiendo esos temas en relación al poder legislativo y en relación a la forma que es la ley. Una vez que terminamos de desarrollar eso, avanzando en el programa, ya fíjense ustedes que ya el punto 8 es el decreto, órgano y forma de producción. Ya es como que avanzamos en el cuadro al siguiente órgano y su correspondiente forma. ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir trabajando los temas así sucesivamente a lo largo? Por eso ustedes tienen el tema 7 es parte 1 y el tema 8 es parte 2, porque eso todo va desarrollando órganos y formas. Bueno, no sé, Eloy, si querés alguna cosa de la ley o seguimos con el poder. No, pero ya de la ley hemos dado muchísimo. Bueno, Entonces, acá lo que tenemos que hacer es terminar este cuadro hoy, bueno, porque si más no vamos a poder dar, no. ¿no? Es complicado cuando están faltando algunos elementos. Sí, por Pero supuesto. Pero igual este son temas que cuadro para... le va a ir muchísimo. ¿Por qué? Porque pronto enseguida vamos a ver qué es la costumbre, cómo se forma la costumbre, qué clase de costumbre hay, en forma rápida, Sí, pero no hay otra forma. Por ejemplo, ahora vamos a estar bien. Aparte ustedes van a ver que, supongo que ya los habrán estado trabajando porque nosotros, el plan de trabajo 7 lo propusimos la semana del receso de examen y el plan el de 8 trabajo 8 lo propusimos esta semana. O sea que claro. no tuvimos nuestros encuentros en Zoom. Ustedes siguen con la secuencia de trabajo, así que suponemos que estos temas ya los han abordado y han visto que no revisten complejidad. Lo interesante es que ustedes articulan lo que estuvieron viendo en otras bolillas con esto. Bueno, entonces pasamos Pero vos habías dicho que la lógica de la clase era estudiar esta placa, órganos oficiales y forma, y órganos particulares y forma. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, bueno, entonces seguimos pasemos. con entonces el Poder Ejecutivo, otro órgano del Claro. Estado que en su ejercicio de órgano administrador emite decretos. Bueno, el decreto entonces es la forma de creación normativa a cargo del Poder Ejecutivo. Lo ¿Y traslada... quién integra el Poder Ejecutivo? Bueno, entonces ahí era lo que les iba a decir, lo trasladan al ámbito provincial. Si ustedes piensan en el Poder Ejecutivo a nivel nacional, están pensando en el presidente, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo, ahí trabajan de nuevo la Constitución y toda la parte que regula el órgano del Poder Ejecutivo. Es unipersonal, organiza sus ministerios, y ahí entonces ahí van a aparecer las atribuciones del Poder Ejecutivo. Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, bueno, en ejercicio de esa función administradora, el Poder Ejecutivo se expide con un instrumento que es creador de normas jurídicas. Y ese instrumento denominamos decretos o reglamentos. En general, decretos. Bien, acá ustedes tienen las 4 formas o categorías o tipos de decretos que puede emitir el Poder Ejecutivo. Bueno, no sé si seguimos con otra cosa, Eloy, no sé qué decís. Sí, no, pero vamos a dar los decretos No, por eso, rápidamente. como decía que veamos las 2 placas enteras, ya son casi... No, pero explicando cada una de las Bueno, no categorías. vamos a llegar entonces a ver las 2 placas. Sí, vamos a No, llegar. la otra. Acá lo único que hay que decir es que la forma de ejecución, de creación normativa del Poder Ejecutivo son estas 4. El Poder Ejecutivo Nacional, lógicamente, que crea reglamentos, decretos reglamentarios, decretos delegados, decretos autónomos y decretos de necesidad y urgencia. A partir de ahí, todos saben que cuando referimos al Poder Ejecutivo vamos a pedir
estas 4 formas de manifestación del Poder Ejecutivo vía decreto. Bien, ahora ya está, pasemos al Poder Judicial. Entonces volvemos a la placa en donde está la correspondencia. Exactamente. Y pasamos al otro órgano del Estado, autoridad creadora, que es el Poder Judicial. Entonces, ahí que pensamos y reflexionamos cuestiones relacionadas al Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano del Estado que tiene la función de aplicar el derecho para los casos concretos que se presentan a su resolución. Entonces los pensamos como los jueces. Bueno, ahí hay todas unas reflexiones generales en relación al Poder Judicial. Primero, tener claro cuál es la función de este órgano. Y después saber cómo se distribuye el Poder Judicial, nociones generales en relación al proceso judicial o juicio, que se compone por etapas, que en general se motoriza por un acto inicial, que es la acción procesal, que ustedes la vieron cuando veíamos los derechos subjetivos, y había una parte en la que decíamos, bueno, ¿cómo se ejerce la defensa de un derecho subjetivo que un sujeto siente vulnerado? Bueno, acudiendo a un órgano del Estado para que, dando inicio a un proceso en el que va a probar o acreditar que tiene el derecho, se le reconozca y se le declare su derecho, eventualmente obtenga la ejecución forzada y una sanción al responsable en caso de corresponder, pero por supuesto que ahí se pone de manifiesto el poder político del Estado, a través de la posibilidad de ejercer la fuerza para hacer cumplir el derecho. Bien, entonces el Poder Judicial es a donde vamos a acudir dando inicio a un proceso en el que, bueno, se compone de distintas etapas en las que se van realizando diferentes actividades, que tiene una finalidad que concluya con la sentencia. Ahí lo ven ustedes, cómo está del lado de la forma de producción normativa. La sentencia es el acto jurídico a cargo del juez, en el marco del proceso, por el cual el juez emite el fallo, emite la decisión judicial, declarando los derechos y deberes de las partes. Lo que Hart llamaba adjudicación, ¿recuerdan? Las reglas de adjudicación que tenían que ver con todo lo relativo a la aplicación de las normas, de las reglas primarias. Bueno, adjudicación porque es adjudicación de derechos y deberes a las partes como conclusión de ese proceso. La sentencia aparece acá como una forma de creación normativa del Poder Judicial porque precisamente en la sentencia hay una creación de una norma jurídica. ¿Una norma jurídica general? No, es una norma jurídica particular. ¿Por qué? Porque solamente es de aplicación a las partes de ese proceso, de ese juicio. Al actor, que es el que inició la demanda, y al demandado, que es la persona a la cual se le reclama lo que se le reclama, según la índole del proceso o que sea la naturaleza del reclamo. Bien, entonces van a ver que hay distintos tipos de procesos, bueno, cuestiones generales en relación. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en el Poder Judicial como creador de normas, tenemos que poner en un marco esa idea, Entonces, la sentencia, respecto de la sentencia, así como pasaba con la ley, con el decreto, vemos algunas cuestiones. A ver qué tenemos. Ah, no, acá. Claro, ¿por qué no? Perdón, ya vuelvo. Ya estamos en el tema 8 ahora. Eso, cuando nosotros estamos con la creación normativa judicial, ya estamos en el tema 8. ¿Se dan cuenta cómo seguimos el mismo tema, pero ya nos vamos al tema 8? Es la creación normativa judicial. Vieron que en el cuadrito había dos correspondencias, la sentencia y la jurisprudencia. La sentencia es una norma particular. Bueno, ven esto lo que les decía, etapas del proceso judicial, que ustedes lo tienen en una placa, y estas serían como las partes de la sentencia.
lugar y fecha, vistos, resulta. Las partes más importantes son el considerando y la parte resolutiva. El considerando, bueno, lugar y fecha, por supuesto que como es un acto jurídico procesal, tiene lugar y fecha. Vistos es, bueno, la carátula del juicio y el juzgado en el que se sustancia esa causa. Resulta es una descripción somera de, bueno, las partes, el objeto del proceso, como Los hechos. los hechos, lo que de alguna manera enmarca el caso y la cuestión a resolver. Las pruebas. Las pruebas, digamos, lo que fue sucediendo en los puntos principales en relación al proceso. El considerando es una parte fundamental que nosotros ahora cuando pasemos a los temas de aplicación vamos a ver cómo ahí hay mucho por considerar. A grandes rasgos, el considerando es la expresión por parte del juez de las razones y los argumentos, tanto de hecho como de derecho, que lo llevan a tomar la decisión que va a expresar en la parte resolutiva. Por ejemplo, es decir, con relación a los hechos, ustedes dirán, ¿qué son las razones o argumentos en relación a los hechos? Bueno, pensar en cuáles fueron las pruebas aportadas por las partes, cuál es la importancia o el mérito que le dio el juez a esas pruebas para construir el hecho del pasado y establecer por cierto qué es lo que ocurrió en el pasado. Cuestiones o razones de derecho tienen que ver con las normas aplicables en función de la configuración del hecho, la interpretación que se haga de esas normas, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con el derecho. Razones. Entonces, cuando los considerandos generalmente es la parte más abultada de la sentencia, porque precisamente es la justificación en relación al hecho, la prueba y en relación al derecho del juez de por qué resuelve lo que resuelve. De hecho, transcurren todos los considerandos y al final el juez dice, por lo expuesto, y ahí se pasa a la parte resolutiva. En la parte resolutiva es donde está la norma jurídica que se crea en esta sentencia. Y es la parte más cortita, diría yo, de la sentencia. En la parte resolutiva, el juez va a decir, que venía de decir, por lo expuesto o por todas estas razones, condeno al imputado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, por ejemplo. ¿Entienden? Condeno al demandado. Esa es una norma particular, la que acaba. Ahí está la norma, en la parte resolutiva. Por eso solamente referida a esa persona que fue condenada. A ese imputado con relación a esa. Y luego la firma del juez o tribunal. Bueno, este es el instrumento en su conjunto de la sentencia, ¿entienden? Pero la norma de la que estamos hablando, porque estamos hablando de la creación de norma por parte del Poder Judicial, la norma está aquí, en la parte resolutiva. Cuando dice condeno al demandado a pagar tantos pesos al actor, está adjudicando derechos y deberes a las partes, está creando esa norma particular. Bien. Eso en relación a la sentencia, pero después nosotros habíamos visto que el Poder Judicial tenía la otra forma de creación que es la jurisprudencia. Bueno, esta es una forma un poco más compleja. Yo no sé, Eloy, si te parece que de un concepto... No, vamos a... Hay una placa también. No, vamos... No, 2 palabras. A ver, mostrar esta bueno, placa. Dale, porque la placa está buena porque muestra las 2 vías por las cuales se va a generar la jurisprudencia. Ahí está. Cuando nosotros... Sí. Sí, está bien. Cuando nosotros pensamos en jurisprudencia tenemos que necesariamente pensar en interpretación. ¿Por qué? Porque es un error común pensar que la jurisprudencia se genera por un conjunto de sentencias concordantes. Es como que digan, bueno, muchos jueces condenaron por el mismo delito la misma pena en tantos casos y eso genera jurisprudencia. No. La jurisprudencia no surge
de la parte resolutiva. La jurisprudencia surge del considerando y tiene que ver con una norma que aparezca como con por lo menos dos posibles criterios interpretativos. Y cuando varios jueces, muchos jueces, reiteran el mismo criterio interpretativo de esa norma para resolver casos similares, entonces están sentando jurisprudencia, están creando de esa reiteración, de ese mismo criterio. No se reitera la parte resolutiva, se reitera un criterio que el juez muestra en el considerando de cómo interpretó una norma problemática, o por lo menos que aparece como con por lo menos dos posibles interpretaciones. Entonces, muchos jueces tienen casos similares, ahora podemos poner algún ejemplo, y esos jueces, para resolver esos casos similares, tienen que aplicar una norma. Cuando muchos jueces de dos criterios posibles eligen el criterio A, entonces están de esa reiteración de ese criterio resolviendo casos análogos, emana una norma general. El contenido de esa norma general sería el criterio interpretativo utilizado para aplicar esa norma en relación a esos casos. Esa es una vía, por eso la jurisprudencia se define de modo completo con estas dos posibilidades. La jurisprudencia, y esto es lo que acabo de hablar, se forma por la reiteración de criterios interpretativos uniformes seguidos en la resolución de casos similares. ¿Ven que tiene que ver con la interpretación? Por un lado. Pero por otro lado, no se precisa que existan muchos jueces que apliquen el mismo criterio de esa norma para resolver casos similares cuando el criterio es establecido por un pronunciamiento, cuando ese pronunciamiento es emanado de la Corte Suprema de Justicia. Se sienta jurisprudencia también por esa vía. La jurisprudencia no es obligatoria. En el futuro se presenta un caso similar de estos, en el que hay que aplicar esa norma y un juez puede aplicar otro criterio. No está obligado a seguir el criterio que se estableció por la jurisprudencia, ya sea por la vía de la reiteración de muchos jueces o por la vía del criterio fijado por la Corte Suprema. Lo que ocurre es que, sobre todo con lo que pasa con la segunda vía, se supone que al que le conviene que el caso se resuelva aplicando el criterio establecido por la Corte, va a recurrir a esa sentencia, es decir, interponerle recursos hasta que en un momento va a llegar a la Corte y la Corte va a resolver conforme ese criterio. Entonces, se supone que por economía procesal, etcétera, etcétera, sobre lo que la Corte tiene establecido un criterio, los jueces tienden a seguir ese criterio interpretativo, aunque no es obligatorio. Acá tenemos la primer vía representada en este ejemplo. Fíjense, porque acá lo que muestra es el problema del que nos vamos a ocupar después. ¿Qué pasa si hay jurisprudencia contradictoria? Por eso habíamos armado esta placa y decíamos, fíjense, en la primera parte de la placa se muestra cómo se sienta jurisprudencia. El juez A resuelve, aplicando el criterio interpretativo A para casos X. Siempre son los casos X. O sea, es el mismo caso. Pero el juez A aplica el criterio interpretativo A en Santa Fe. Otro juez en Entre Ríos, juez B, aplica también el criterio A resolviendo casos X, o sea, similares. Otro juez en Buenos Aires aplica el mismo criterio para interpretar esa norma resolviendo un caso X. Y así reiteran muchos jueces A, B, C, D, etcétera, el criterio A. Fíjense que lo que se mantiene acá es que todos los jueces usan el criterio interpretativo A resolviendo casos X. Entonces, forman una norma general que diría que la norma tal debe interpretarse con este criterio A. El problema es cuando al mismo tiempo, si era una norma que presentaba otra posible interpretación,
al mismo tiempo hay jueces que resuelven aplicando el criterio B para estos mismos casos X. ¿Se dan cuenta? Entonces acá se formó jurisprudencia contradictoria. La jurisprudencia contradictoria, lógicamente, solo puede existir pensando en esta primer vía de forma de jurisprudencia, que es cuando los jueces interpretan con un criterio A o con un criterio B la misma norma jurídica. Bueno, Eloy, no sé, ¿se te ocurre poner un ejemplo? No, yo quiero decir que cuando hay jurisprudencia contradictoria, hay un problema ahí en el derecho. ¿Por qué? Porque depende qué juez nos toque para que lo resuelva de una manera u otra. Entonces, se han creado técnicas para la unificación de la jurisprudencia y entonces vamos a mencionar el recurso de casación, el recurso extraordinario y los fallos plenarios. Recién, esto directamente vayan a buscarlo en la bibliografía, está muy bien explicado. Son métodos o técnicas para que la jurisprudencia que está contradiciéndose de acuerdo con el juez que nos toque, va a ser unificada para que haya un solo criterio que tenga que ser resuelto por todos los jueces. Bien. El tema es aquí, estaban preguntando si el caso B refería a la Corte. No, el caso B, el criterio interpretativo B, se da cuando, muy bien dijo María Jesús, nos referimos a la vía 1, como la llamó ella. La primer vía era la reiteración. Puede haber un grupo de jueces que piense igual, pero otro grupo de jueces piensa distinto sobre cómo resolver una determinada situación. En ese caso, hay jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué? Porque unos jueces piensan un A y otros jueces piensan B. Entonces hay que establecer cuál de estos métodos que hemos mencionado en la placa anterior debe ser aplicado, el recurso de casación, el extraordinario y los fallos plenarios, para que no exista esa divergencia entre A y B y, por ejemplo, se imponga el criterio A para resolver. Eso termina con el caos y sobre todo con el desconcierto y la inseguridad para el justiciable cuando se trata de la contradicción jurisprudencial y hay que resolver un caso concreto. Bueno, nos vamos a la placa. ¿De órganos particulares? Seguimos. No, porque tenemos, vamos a la de oficiales primero, porque tenemos bueno, tres cosas. a esta. No, a estos charlas de jurisprudencia no damos más nada. Ahora el alumno se va a estudiar. Ahora nosotros pasamos a la placa originaria, que vos habías mencionado que era la lógica que íbamos a seguir. Y a mí me había... Por eso, órganos oficiales, y ahora... Claro, vámonos a los oficiales. Estos son los oficiales. Quedan las jurisprudencias, hasta acá vimos Poder Judicial con sus dos formas. María Jesús, está la misma placa, por eso. No se modificó. No la cambié, ¿y ahí? ¿Y ahí? No, seguimos viendo jurisprudencia con las técnicas de unificación. ¿Y por qué? A ver. No sé. Porque tenés que pasar a la unidad 7, al tema 7. Sí, porque las tengo las dos abiertas. Ajá. Espera. Ahí está fallos plenarios. Deja de compartir y volvela. No cambia todavía. Sí, dejo de compartir. Ahí vuelvo. Hoy pude hacer que me iba pues son dos archivos distintos, así como los tienen ustedes, a uno en plan de trabajo 7 y otro. Y porque hoy pude. Dos temas distintos. Exacto, y hoy me iba de uno a otro, pero bueno, no hay ningún problema, yo estoy de nuevo. ¿Lo ven? Exacto. Bueno, acá lo único que queda decir es que las autoridades provinciales pueden también crear leyes o decretos según sea el poder legislativo o el poder ejecutivo o gobernador de cada provincia.
y que las autoridades municipales pueden crear ordenanzas municipales, que es su forma. La ordenanza, la ley, la sentencia, la jurisprudencia, el decreto, la ley, la Constitución Nacional son formas de creación normativa. Y nos queda finalmente las entidades autárquicas, que están conformadas por particulares, pero con la intervención del Estado. Y sus medios de comunicación o de creación normativa es a través de circulares. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, que emite circulares que son obligatorias para todas las personas que intervienen en los negocios comerciales. Vamos entonces ahora a pasar a los grupos particulares, porque así ya vamos terminando. Claro. Bueno, así como les decíamos que cuando hablamos de órganos hacemos esta distinción, ahora pasamos a los órganos no oficiales o particulares. Claro. Acá aparecemos los individuos actuando de diferente modo, y ahí está la distinción en 3 posibilidades, y creando normas o formas diferentes según se trate de grupos sociales indiferenciados. A ver, esta es una expresión que bueno, podría usarse otra. ¿A qué nos referimos? A un grupo de individuos no organizados, grupo social indiferenciado, por oposición a la segunda posibilidad, que son los grupos orgánicos. Pensamos en las sociedades, y si ustedes ven la costumbre jurídica, ya están pensando en que precisamente la costumbre jurídica se forma por la reiteración de un comportamiento, de una conducta, de modo generalizado, no necesita ser la totalidad, pero de modo generalizado, la mayoría de un grupo social, de modo sostenido en el tiempo. Hasta ahí es una costumbre, una práctica que se reitera como una manifestación cultural. Ahora, ¿y qué generaría esa práctica? Una regla del trato social. Ahora, cuando esa reiteración, es decir, ese elemento objetivo, la reiteración de un comportamiento por la mayoría de los miembros de un grupo no orgánico, a esa conducta la realizan con el elemento subjetivo, es decir, la idea de que es una conducta obligatoria, entonces esa costumbre es una costumbre jurídica. Esa práctica, esa reiteración de ese comportamiento genera, da creación, produce una norma jurídica nueva, que es la que llamamos costumbre jurídica o derecho consuetudinario. Tenemos después en una placa las clases de costumbre jurídica. Si te parece la vemos. No sé si... No. Vamos a verla. Está en la 8, claro. Bueno, pero déjala nomás, porque la podemos dar así nomás, que ellos después la buscan. Sin la placa, la podemos dar de memoria. Bueno. Porque están mencionadas las costumbres, está mencionada en el artículo 1 que veíamos hoy. En el artículo 1 del Código Civil, que ya les había dicho yo, que es fundamental. Y ahí dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regaladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. Y acá están las 3 clases de costumbre. Lo que sucede es que hay una clase que no admite el Código Civil, que es la costumbre contraria a la ley. Acá entonces estaría admitida la costumbre que está conforme con la ley, es decir, que las leyes o los interesados se refieren a ellos, a esa costumbre. Entonces, la costumbre que está conforme con la ley, conforme con los interesados que la invocan, es la costumbre secundum legem, decían los romanos, es decir, la costumbre de acuerdo con la ley. Pero a veces la costumbre suple a la ley, es decir, no habiendo ley, puede
haber una costumbre y esa costumbre es válida, vinculante y obligatoria. En ese caso, se ha creado también una norma directamente por los particulares y está admitida en situaciones no regladas legalmente. Es decir, que si la situación no está arreglada, el Código Civil la admite. Esa costumbre se llamaba, me pregunta Victoria Sodero, si es la costumbre Prater Legem. Eso decían los romanos. Prater Legem quiere decir en lugar de la ley. Cuando no hay una norma legal, puede ir la costumbre. Y en ese caso la costumbre es válida y debe reconocerse, si es aplicable para el caso, por el juez que intervenga en ese caso. Pero hay una tercera clase de costumbre, que sería la costumbre contra legem, o la que nosotros diríamos ahora, la costumbre que está contraria a una ley. Y esa costumbre contraria a la ley, de hecho, existe. Pero, lógicamente, el Código Civil no puede decir que la admite en prima fase, en primer momento. Pero existir existe, es decir, vimos que está el desuetudo, por ejemplo, que produce que no se cumpla una ley. Por ejemplo, los libros, cualquier libro de derecho, está protegida por el derecho del derecho intelectual de su propio autor. Sin embargo, todos ustedes van, sacan fotocopia, que leen los libros, y eso en realidad técnicamente, o si fuéramos rigurosos, está prohibido. Pero a una costumbre ha hecho que se considera admisible, por ejemplo, que un estudiante tome esa fotocopia, lo cual puede ser determinada en un momento, un caso es, por ejemplo, que eso se utilice para la comercialización, es probable que no existe, se aplicaría la ley y no la costumbre jurídica. Pero si es, por ejemplo, por una razón de estudio, es probable que se aplique en un caso dado la costumbre jurídica. Es decir, que es posible editar fotocopias de textos cuando de alguna manera se está vulnerando el derecho intelectual de la persona que lo ha escrito, o la obra de arte cualquiera que se trate, puede ser musical, puede ser de cualquier tipo. Bien, sigamos entonces con el cuadro y entonces lo concluimos, porque perfecto. Ahora ahora hay que volver. Estamos viendo esta, ¿no es cierto? Perfecto. Ya dejamos la costumbre jurídica y nos vamos a las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, o sea, ahora el órgano o la autoridad creadora es también el individuo actuando en grupo, pero orgánicamente, es decir, organizados a través de representantes. Acá cuando nos referimos a grupos orgánicos, ustedes ya están pensando en representantes de los trabajadores de un determinado rubro, sindicatos, están pensando en ese tipo de grupos orgánicos, con los representantes de los empleadores, por el otro lado, de ese mismo rubro, celebran acuerdos en relación a las condiciones de empleo, que según el rubro de que se trate, serán cuestiones relacionadas con la seguridad, con las vacaciones, con el horario de trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo relativo a las condiciones de ese empleo en relación a ese rubro. ¿Se imaginan ustedes que no es lo mismo el trabajo de un bancario que el trabajo de un minero? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, esos acuerdos son alcanzados por los representantes de los empleadores y los representantes de los empleados, y que constituyen un conjunto de cláusulas que son un conjunto de normas jurídicas a las que llamamos convenciones colectivas de trabajo. Hay una instancia en la que interviene también el Estado. ¿Por qué? Porque acá está comprometido el derecho laboral, y como ustedes ya habrán estudiado en el tema 6, la rama de derecho laboral es una rama que tiene por un
por una parte, un fuerte contenido privado que tiene que ver con los derechos de las partes en la relación laboral, pero también tiene una importante implicancia, y es por eso que el Estado aparece acá en las convenciones colectivas de trabajo homologando esos acuerdos. Y finalmente el individuo aisladamente, es decir, ustedes, cada uno cada uno de los sujetos con capacidad, para celebrar actos jurídicos que denominamos negocios jurídicos, constitutivos de una relación jurídica que denominamos de negocio jurídico. Eso ustedes ya lo trabajaron, creo que en el capítulo 5 habrá sido que trabajamos la relación jurídica, el negocio jurídico, etcétera. Bueno, se representa en un contrato llevado a cabo por dos partes, esas partes son los individuos o los sujetos de ese contrato, y también se ponen de acuerdo con una finalidad que pretenden alcanzar, por ejemplo en un contrato de compraventa, se ponen de acuerdo en relación a las condiciones de ese contrato y están creando en cada una de esas cláusulas que expresan en ese negocio jurídico, están creando un conjunto de normas jurídicas que serán, en la medida que sean válidas, las que rigen esa relación, y que en caso de conflicto, una vez establecida la validez de ese negocio, bueno, son las normas que operarán para resolver ese conflicto entre esas partes. Este último comentario lo hago para que ustedes vean de qué modo es que dos partes celebrando un negocio jurídico están creando normas jurídicas, que ese es el tema del que estamos hablando precisamente. ¿Quiénes son las autoridades que crean normas jurídicas? Es el artículo 259 del Código Civil que define el acto jurídico como un acto voluntario lícito, y el negocio jurídico se caracteriza por ser un acto jurídico en donde la voluntad de las partes está perfectamente expresada. Bien, esa voluntad de las partes crea normas, pero son normas particulares o individuales porque están referidas solo a las partes que han firmado el negocio jurídico, aunque sean 500, porque puede ser dos sociedades que realizan el negocio jurídico, dos personas jurídicas, pero de todas maneras vale solo para el grupo que ha realizado el negocio. Lo mismo pasa con las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo también tienen enclave en el artículo 14 de la Constitución Nacional, por aquello que decíamos que toda forma de creación normativa está autorizada en el Código Civil o en la Constitución Nacional. Estos grupos orgánicos crean normas, pero esas normas, por ejemplo, entre sindicatos y representantes de los empleadores, esas normas son convenciones o acuerdos o normas jurídicas que tienen validez solamente para los grupos de trabajadores y empleadores que participan de la referida convención. No crean para otras ramas del trabajo o de normas de tipo general. Los individuos particulares no podemos crear normas generales. Los grupos orgánicos tampoco. Pero los grupos sociales indiferenciados que generan la costumbre jurídica a veces crean normas generales, pero en lo normal es que las costumbres jurídicas se refieran más a ciertos sectores, por ejemplo, al sector bancario, al sector comercial, etcétera, más que a creación de normas generales. Sin embargo, vamos ahora a las normas de arriba, vemos que a los órganos oficiales, un minutito, María Jesús, subimos. Ahí va. Acá, en los órganos oficiales son todas las normas de los órganos oficiales son
dictadas por una autoridad pública, por un órgano oficial. Mientras que las acabamos de ver, nunca intervienen los órganos oficiales como autores de la normativa. Acá sí, porque la Convención Constituyente es un órgano oficial. Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo, el Ejecutivo y Judicial, que son órganos que su competencia para dictar normas deriva directa de la Constitución. El Legislativo, generalmente, normas de tipo general, porque son referidas a casos indeterminados. El Poder Ejecutivo puede también dictar decretos con validez general, pero normalmente se refiere a decretos particulares. Y el Poder Judicial no puede dictar normas generales, salvo en lo que se denomina jurisprudencia, que se considera que es una forma de dictar una norma con validez general. Pero cuando dicta una sentencia, la sentencia es una norma particular o individual porque refiere exclusivamente a las partes que han intervenido en un litigio. Por último, las autoridades provinciales, municipales y municipales son, como lo dice muy bien, órganos oficiales, autoridades del Estado, y crean leyes, decretos y ordenanzas municipales. Nos falta acá decir también que todas las provincias tienen su convención constituyente y por lo tanto tienen su constitución provincial. No está aquí, pero bueno, no importa. Está por supuesta, ¿no es cierto? Bien, porque nuestro régimen es un régimen federal. Al ser un régimen federal, cada constitución tiene su organización conforme las normas del gobierno representativo, republicano y federal de la nación argentina, de la República Argentina, a las cuales tiene que respetar cada constitución provincial. Y cada constitución dicta leyes, decretos y ordenanzas, pero en su competencia, mientras que el Poder Legislativo o el Ejecutivo Nacional dictan leyes y decretos que hacen a su propia competencia. No es que la emanación legislativa o de decretos, provincia y nación sean sobre la misma materia. Al contrario, el sistema federal ha hecho justamente la división de esas materias. Por último, las entidades autárquicas están dentro de los órganos oficiales porque están relacionadas fuertemente con el Estado. Emiten circulares que son obligatorias para las personas a las cuales están destinadas, que son las que tienen relación con esa entidad. Bien, por mi parte, María Jesús, creo que hemos seguido la lógica que vos nos dijiste al principio, que me pareció muy buena. Y parecía complicado, pero bueno, logramos. Hemos unido las unidades 7 y 8. Faltan cosas, seguro que a ustedes se les van a quedar dudas. Bueno, el lunes vengan con los problemas y las dudas que les genere 7 y 8, porque nosotros el lunes que viene ya tenemos una nueva semana que comienza y por lo tanto ahí vamos allá a dar los elementos, la material, las bibliografías, etcétera, para que ustedes empiecen ya el estudio del tema 9. ¿Es así, María Jesús? Así es, ya el lunes planteamos el plan de trabajo 9, pero podríamos dedicar un ratito a redondear algunas cositas que hayan quedado de estos dos temas que vimos rápido. No, insisto, no tienen gran complejidad, pero ustedes los están trabajando, así que bueno, no hay ningún problema. Igual tenemos consultas. Claro, el plan es la semana que viene trabajar el tema 9, tal como fuimos pautando. Así que bueno, bárbaro. Nos vemos entonces. Hasta el lunes. Adiós.